Buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio, el Observatorio Educativo. Este es un espacio educativo crítico, analítico y documentado sobre la realidad educativa dominicana y qué podemos hacer para mejorarla. Hoy es viernes 25 de agosto del año 2023 y estamos justamente a 3 días de iniciar el nuevo año escolar 2023-2024. Lamentablemente, en esta semana nos encontramos con serias crisis en el mundo educativo que ponen en riesgo la educación de nuestro país y el inicio de un nuevo año escolar. Por eso, en esta noche, nuestro programa se titula Se agudizan las crisis en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué después de tanto tiempo, de los últimos 30 años de cambios, de propuestas de transformaciones en la educación dominicana, por qué el día de hoy estamos en una crisis tan aguda? Bueno, es por esto que espacios como este, el Observatorio Educativo, existen. Nosotros, en este espacio, seguimos lo que es el criterio de la pedagogía crítica, del pensamiento crítico, de la participación ciudadana, del activismo social, que entendemos es indispensable para que nuestro país mejoren las cosas y sobre todo para que podamos mejorar la educación. A continuación quisiera explicarles por qué hoy en día tenemos 4 grandes crisis que afectan la educación dominicana de una forma documentada y con evidencias. Pues iniciemos. Bueno, la primera gran crisis que en esta misma semana ha aflorado ha sido nuevamente una crisis en el concurso de oposición docente. Desde el año 2014, en nuestro país se crearon los estándares profesionales y para el desempeño de certificación y desarrollo docente. Lamentablemente, cuando se hizo después de esto el primer concurso de oposición en 2015, no se tomaron en cuenta estos estándares. Igualmente, en el año 2019, 5 años después, se hizo un concurso de oposición docente en el cual reprobó más del 50% de los participantes. Lamentablemente, en aquella ocasión no se tomaron en cuenta los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. En el año 2021, finalmente, iniciamos el uso de esos estándares para el diseño y la elaboración y los criterios de evaluación en el concurso de oposición docente e igualmente hubo un gran número de docentes reprobados. Hoy en día, en el nuevo concurso, en este año 2023, veamos en pantalla lo que sucede. Tenemos muchas quejas y tenemos protestas de cientos de maestros que denuncian un supuesto fraude en el concurso de oposición docente. Pero si vemos en pantalla, en 2019 reprobó el 80% de los docentes y en aquella ocasión no se usaron los estándares. En 2021 también reprobó más del 50% de los aspirantes y ahí sí se inició el uso de los estándares. Actualmente hay un concurso en proceso en el cual se están usando los estándares, pero es muy importante que entendamos de dónde viene esta crisis. Les reitero que en 2014 el país definió el perfil del docente que necesita y ese perfil fue definido en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Estos estándares son los que están supuestos a guiar el ingreso al servicio a la carrera docente mediante concurso de oposición docente. Y estos estándares son el fundamento para definir el perfil de ingreso al servicio y la función docente, el diseño y la aplicación de las pruebas para el ingreso a la función docente. En esos estándares se definen las competencias, actitudes, conocimientos que deben tener los docentes. Y te dice que para diseñar las pruebas debe incluirse
evaluaciones de competencias, actitudes, conocimientos generales, análisis de casos, ejercicios de aplicación, y también te indica que debe haber una evaluación oral mediante una entrevista personal. Pero estos estándares también definen los criterios de evaluación y calificación. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué reprueban los docentes? Bueno, gran parte del problema, en mi opinión técnica, está en que estos estándares no han sido realmente bien promovidos en términos de los concursantes, para empezar. O sea, al final, los docentes dominicanos todavía no conocen muy bien este tema de los estándares y es indispensable que las autoridades orienten a los postulantes sobre los criterios en base a los cuales se les va a evaluar. Veamos en pantalla, por ejemplo, estos estándares pueden medir temas como el desarrollo del estudiante, diferencias en el aprendizaje, ambientes de aprendizaje, conocimientos, habilidades y competencias. Y los estándares le guían muy claramente al sistema sobre cómo deben elaborarse esas pruebas. Al respecto, yo quisiera hacer una declaración hoy muy importante, porque cuando reprueban tantos docentes, el país entiende que es que los docentes son incompetentes, y no es necesariamente así. Es bueno que todo el país sepa y los concursantes también se enteren de que las pruebas del concurso son todavía de carácter experimental. La realidad es que ya que estos estándares son tan recientes y nuevos, las pruebas del concurso de oposición no han atravesado todavía un proceso suficientemente amplio de calibración psicométrica que arroje suficiente evidencia que permita sustentar la validez de los resultados de estas pruebas para docentes. Todavía, en estas pruebas en las que reprueban tantos docentes, hay aspectos claves que deben ser constatados. Por ejemplo, a través de la calibración psicométrica, todavía hay que poder calibrar correctamente el nivel de dificultad de estas pruebas, ya que realmente solo se han hecho en base a los estándares en 3 ocasiones. También hay que calibrar y poder medir mejor la factibilidad de los distractores en las pruebas. Igualmente, la calidad del diseño de la prueba todavía se está analizando, se está midiendo y se está calibrando constantemente. Inclusive, la idoneidad de los niveles de respuesta de las pruebas de este concurso de oposición docente todavía, junto con diferentes aspectos del diseño de las mismas, está en revisión. Así que es bueno que todo el pueblo entienda esto y que sobre todo los docentes que están participando en el concurso de oposición también estén enterados de que las pruebas son un instrumento nuevo, un instrumento que todavía está en calibración, que todavía está en medición y que está todavía en ajuste. Digo esto para que luego no condenen a todos los docentes que reprueban esta evaluación del concurso por decirles simplemente que son incompetentes, porque realmente todavía el mismo Ministerio de Educación está aprendiendo a utilizar los estándares profesionales y del desempeño para la evaluación y certificación de la carrera docente. Es importante que todo el mundo entienda que la crisis del concurso de oposición docente es también una seria crisis de la educación superior, de las universidades. Quienes gradúan y producen los profesionales de educación son las universidades. Y desde el año 2014, aquí se definió claramente cuál era el perfil de docente que el país necesita y al que aspira. Cuando en un concurso de 70,000 personas solo aprueban 30,000 y reprueban 40,000, eso lo que nos da es un diagnóstico del sistema educativo universitario, no del individuo. Yo hago un llamado nuevamente a las autoridades, tanto del Ministerio de Educación como del MESID, para que aquí haya mayores y mejores controles de calidad en la formación docente, y no desde el punto de vista del estudiante, sino desde el punto de vista de las garantías de calidad que le ofrece el sistema de educación superior a un estudiante que desea ser maestro. Porque realmente, cuando reprueba tanta gente en una prueba como esta, lo que está en cuestionamiento es la calidad del servicio que ofrecen las universidades dominicanas. Inclusive, el hecho de que todavía las pruebas
estén en un proceso de calibración psicométrica, de ajuste, de revisión. Nos dice que el sistema todavía está ajustando la evaluación del desempeño y la evaluación para el ingreso al concurso y la evaluación para el ingreso a la función docente en general. Otro tema que en este momento quisiera también discutir y presentarles es el tema del inicio del año escolar y los libros de texto. Como vemos en pantalla, lamentablemente hoy, a 3 días de iniciar el año escolar, se agudiza la crisis de los libros de texto para el inicio del año escolar. Y yo quisiera citar nuevamente el compromiso que asumió y la promesa que hizo el ministro de Educación en el pasado mes de mayo, en el cual prometía y garantizaba que los 13 millones de libros de texto que los niños necesitan para iniciar el año escolar estarían disponibles para este próximo lunes. Y lamentablemente ese no ha sido el hecho. De hecho, quisiera que veamos en pantalla lo siguiente. Hoy, el periódico El Nacional publica el siguiente título: entregan libros a 14 regionales de educación. Bueno, en este país tenemos 18 regionales de educación, no 14. Este artículo dice que los textos que fueron impresos costaron al Estado unos 1.200 millones de pesos y que esa inversión incluye el pago de derecho de autor de esos libros y la impresión. El ministro afirmó, el ministro Ángel Hernández, que los libros de texto en las escuelas públicas son un hecho trascendental en el esfuerzo de esa dependencia de elevar la calidad educativa y resalta mucho el hecho de la propiedad intelectual de estos libros. El ministro expresa que los libros fueron elaborados por profesionales de la más alta calidad de las universidades del país, entre ellas la UAS, la UNFU, la UCE, ISA, Pastoral Educativa. Y entonces el ministro da una declaración que lamentablemente es totalmente falsa. El ministro alega que conjuntamente con la elaboración y edición de esos libros de texto, los maestros públicos del país fueron formados sobre el manejo de estos libros. Pero eso es una información totalmente falsa, porque esos libros, primero, fueron aprobados hace una semana. Segundo, esos libros no habían llegado a las escuelas hasta ayer. Tercero, los maestros de las escuelas públicas, en su inmensa mayoría, no han recibido esos libros de texto. De hecho, la jornada de verano mediante la cual se entrena a los docentes para el inicio del año escolar, lo que estaba realmente hablándole a los maestros, sobre lo que les estaba hablando, mejor dicho, era básicamente sobre la adecuación curricular que ha hecho el Ministerio de Educación. Pero ahí venimos y caemos en otra gran contradicción. Esa adecuación curricular también fue aprobada la semana pasada, conjuntamente con los libros de texto, que es una contradicción abismal. O sea que si los maestros ni siquiera tenían los libros de texto con ellos, ni los niños, nadie los tenía, entonces no puede alegar el ministro de Educación que ya los maestros han sido entrenados sobre el uso de estos libros de texto, porque no se ha evidenciado, tampoco se ha demostrado ni comprobado que esos libros de texto ni siquiera estén alineados a los criterios y contenidos de la nueva adecuación curricular. Entonces el ministro continúa dando declaraciones falsas sobre el tema de los libros de texto, que solamente contribuyen a, lamentablemente, crear más sospechas sobre el mal manejo que se ha tenido con estos libros de texto. Yo quisiera poder explicarles lo siguiente en pantalla sobre este mismo tema. El ministerio en su página web también dice que la distribución de los libros de texto se está realizando y se suman libros pertenecientes al segundo ciclo de primaria que fueron recuperados del año escolar 2022-2023 y que estarán al servicio de los estudiantes, ya que dichos libros de texto aún están en uso y su vigencia fue reafirmada por el Consejo Nacional de Educación mediante la Ordenanza 02-2023. Señores, nuevamente el ministro miente a este país. Y ahora quiere, mediante estas declaraciones, corregir declaraciones falsas que ha dicho anteriormente. Esos libros
que el ministro dice que se han recuperado son los libros que él decía que no servían. Son los mismos libros que él descartó. Son los libros que él decía que no eran adecuados y por lo cual teníamos que hacer nuevos libros de texto. Son los libros que, a pesar de estar vigente, él ha cambiado, violando la ley y violando la ley misma del libro, que te explica que los libros deben tener una vigencia de 4 años. Entonces, para tratar de cubrir su falta, el ministro declara que esos otros libros que él ha sacado siguen vigentes. Pero ¿cómo van a seguir vigentes si él los ha sacado de la escuela? Y entonces ahora cae en la contradicción de decir que sí, que él los está recuperando y que los va a distribuir. Pero, señor ministro, si usted ha dicho que esos libros no son adecuados y usted supuestamente declara que ha entrenado ahora a cientos de miles de maestros en el uso de los nuevos libros de texto, ¿por qué supuestamente usted entonces dice que los está enviando también a las escuelas públicas? Son mentiras tras mentiras y contradicciones que simplemente tratan de cubrir las faltas que el mismo ministro ha cometido en el pasado y que les han sido cuestionadas. Yo quisiera también hablarles sobre algo mucho más serio y quiero que lo veamos en pantalla. Señores, aunque el ministro ha dicho que el país se va a ahorrar un dinero y que estos libros son mejores, en realidad, cuando en el Observatorio Educativo hemos hecho un análisis sobre los contratos y la asignación de elaboración de libros a los nuevos autores que él ha traído al escenario, lo que descubrimos es 185 millones de pesos en libros contratados que no fueron aprobados o que no han sido entregados, según el anexo de la nueva ordenanza que aprueba la adecuación curricular y los nuevos libros de texto. Y yo quisiera que nos enfoquemos acá en este cuadro. En este cuadro está el detalle de las instituciones que fueron contratadas para hacer los nuevos libros de texto. Aquí está primeramente cuándo se firmó su contrato y cuándo vence. Entonces tenemos en el primer cuadro cuántos libros fueron contratados por el Ministerio de Educación, cuántos libros de estos fueron finalmente aprobados por el ministerio, cuál fue el monto contratado y qué monto en libros contratados no entregados hemos perdido. Por lo siguiente, vamos a empezar con la UCNE, la Universidad Católica Nordestana, a la cual se le contrató para la elaboración de 32 libros. Bueno, según la lista de libros en el anexo de la ordenanza que aprueba los nuevos libros de texto, a la UCNE solamente le aprobaron 12 libros. Estamos hablando que se le contrata por un monto de 57 millones para hacer 32 libros y finalmente solo se les ha aprobado 12 libros. Ahí hay una diferencia de más de 35 millones de pesos. Al arzobispado se le contrató para la elaboración de 12 libros y sus 12 libros ha entregado. Ahí no hay ninguna diferencia. Ese fue un contrato de 16 millones de pesos para hacer 12 libros. A la Academia de Lengua se le contrató para hacer 6 libros, pero lamentablemente en la ordenanza que muestra el anexo con los libros de texto aprobados, no aparece ninguno. A Fe y Alegría se le contrató para hacer 16 libros y solamente entregó 12. Ese fue un contrato de más de 12 millones de pesos, con una diferencia ahora por no haber entregado los libros que faltan, que son unos 4 libros de 3 millones de pesos. A la Universidad UNFU se le contrató para hacer 15 libros de texto y solo se les aprobaron 12 libros. Ese fue un contrato de 17 millones, con una diferencia por libros no entregados o no aprobados de 3.400.000. A la Academia de Ciencias se le contrató por 56 millones de pesos para hacer 30 libros. Sin embargo, aprobados solo aparecen 14 en el listado. O sea que estamos hablando de una diferencia de más de 29 millones de pesos. A la Universidad Autónoma de Santo Domingo se le contrató para hacer 35 libros. Sin embargo, en el listado de libros aprobados, según esta ordenanza, solo aparece uno. O sea, 35 millones para hacer 35 libros y solo aparece un libro aprobado. Estamos hablando de 34 millones de pesos de diferencia. A la Universidad ISA se le contrató para hacer 3 libros. Su contrato todavía no ha terminado.
O sea que tiene hasta el día 30 de septiembre para entregarlo, pero no aparece ningún libro aprobado en el listado de libros de texto. Y este fue un contrato de 7 millones de pesos por 3 libros. Al Archivo General de la Nación, bueno, y este es un caso interesante porque recientemente al ministro se le preguntó sobre los libros de texto y él hizo referencia al director del Archivo General de la República, Roberto Casá, y él cuestionaba si se tenía alguna duda sobre él. Sin embargo, al Archivo General de la Nación se le asignaron 6 libros por 37 millones de pesos. Esos fueron los más caros por libro. Y de esos 6 libros, solamente se le aprobaron o se han entregado 3 libros. Esa es una diferencia de 18 millones de pesos. A la Academia de Historia, en un contrato de 34.500.000 pesos, se le asignaron 6 libros y no tiene ningún libro aprobado. Y ese es un contrato de 34.500.000. A la Universidad UCE se le asignaron 24 libros y solo tiene 3 aprobados. O sea, esto es un total de 292 millones de pesos contratados para libros en este cuadro, de los cuales hay 185 millones de pesos en libros que no se entregaron o que no fueron aprobados. Sin embargo, el ministro se jactaba y siempre se ha jactado de decir que esta es la crema innata de la creación de materiales del país. Y aquí tenemos decenas de libros que no fueron aprobados o que no fueron entregados. Que sería bueno investigar qué ha pasado, porque hay una diferencia de más de 185 millones de pesos en los contratos para hacer los libros que no se entregaron o que no fueron aprobados. Sería bueno que el Ministerio de Educación aclare esto, porque realmente yo recuerdo, y quiero poner otra vez el video, cómo el ministro se jactaba de la calidad de quienes iban a hacer los nuevos libros de texto y decía que no había que cuestionarle nada. Recordemos este video, veamos en pantalla. O sea, la bibliografía que se aprobó no han sido evaluadas, o eso es un proceso. ¿Quién le dijo a usted que no ha sido evaluada? Digo yo. Dice que desconocen el puntaje de esas evaluaciones. Pero eso ellos no tienen que conocerlo porque el Ministerio de Educación es una cosa interna del Ministerio de Educación. Y eso no se debe hacer público, o sea, ¿Por qué? digo yo, para saber la calidad de los textos, o sea, no, eso no tiene nada que Una ver. pregunta, ¿ustedes dudan de la capacidad de Roberto Casá? Bueno, yo lo que ¿Ustedes dudan de Juan Manuel? yo no estoy dudando de nadie, yo lo que le estoy haciendo una pregunta. No se vaya a lo personal, yo le estoy haciendo una pregunta. O sea, ¿Usted duda de esa gente? ¿Duda del país? Ministro. Fíjense en pantalla nuevamente, veamos en pantalla. Aunque el ministro decía eso, bueno, señor ministro, fíjese acá. Aquí usted tiene que de 185 libros que se contrataron, solamente se aprobaron 69, según la ordenanza que usted ha presentado. Entonces, con resultados como este, el ministro no puede airarse y enojarse porque se le exige que rinda cuentas. Si de 185 libros que el Estado contrató y mandó a hacer, solamente aparecen 69 aprobados. Entonces, ¿cómo es que no se quiere que se rinda cuenta? Solamente Fe y Alegría y el arzobispado fueron capaces de entregar los libros que se les asignaron a hacer, la cantidad de libros, en forma y en tiempo. El resto no fueron capaces de hacerlo. Ojo, por eso hay que tener humildad intelectual y por eso hay que tener también la disposición como servidor público a rendir cuenta. Algo muy importante que quiero que vean también ahora es que desde ayer se inició la entrega de los libros. No obstante, a nosotros en el Observatorio Educativo ya se han acercado docentes quejándose y cuestionando la baja calidad de estos nuevos libros de texto que ha elaborado el Ministerio de Educación. Veamos en pantalla. De la portada que el Ministerio de Educación ha publicado cuando dice que él ratifique el inicio del año escolar. Y yo quiero que ustedes vean ese libro de matemática de tercero de primaria. Señores, los maestros de matemáticas son vitales en este país. Y las matemáticas
el lenguaje, la comprensión lectora, son las dos asignaturas de mayor debilidad que tiene este país, en el nivel primario sobre todo. Pues mírenme, déjenme decirles que a nosotros se acercaron los maestros con este libro de matemática. Y yo mismo, que soy especialista en lenguaje, no en matemática, encontré más de 200 errores solo en un libro. Entonces yo entiendo que en este país hay que rendir cuentas, porque aquí se ha hecho un afán de tirar a la basura libros de texto que ya nosotros pagamos con nuestros impuestos. De repente se quiere hacer libros de texto nuevos con un grupo de instituciones que ninguna participó en una licitación y ninguna participó en un proceso competitivo. Y resulta que esos nuevos libros que se suponía que iban a ser la panacea de los libros de texto tienen serias faltas y serios errores. Cosas que no se dijeron de los libros anteriores. Mucho cuidado. Entonces, vamos a ver en pantalla un cuestionamiento aún más preocupante para los maestros y para los niños. Los docentes cuestionan la baja calidad de los nuevos libros de texto. Y yo me pregunto, ¿cómo se espera mejor desempeño estudiantil y docente si a los docentes no se les entregan guías para maestros? Yo soy director de un centro educativo privado y yo no acepto en mi centro ningún libro de texto que no tenga una guía para maestros. Señores, pues es increíble. Esos nuevos libros del ministerio tampoco traen guías para maestro. El mismo libro que recibe el estudiante recibe el maestro. Y entonces, si se tienen tantas quejas de las mismas autoridades sobre el desempeño docente, y si sabemos que los docentes de las escuelas públicas tienen muy pocos recursos, ¿por qué en el sector privado a esa misma materia, a esos mismos libros, se les entregan guías para el docente y en el sector público no? O sea, es el mismo currículo, es la misma malla curricular, es el mismo sistema educativo. Sin embargo, los docentes de los colegios privados reciben su libro de texto y su guía para el maestro. En el sector público no les dan guías a los maestros. El mismo libro del niño lo recibe el maestro. Estudiante y maestro tienen el mismo libro de texto. Entonces, aquí se sigue ampliando la brecha entre el sector público y el sector privado. Supuestamente se quieren mejores maestros, pero se les da menos. Y es el mismo currículo, se supone que es la misma malla curricular. Y de hecho están supuestos a hacer los mismos libros. Sin embargo, los colegios en el sector privado no aceptaron estos libros. Los colegios del sector privado siguen con sus mismos libros que el ministerio descartó, que el ministro decía que no servían y ahora dice que sí van a estar vigentes. Toda una mentira, todo un trapicheo con la educación de los estudiantes más pobres de este país y con el sistema escolar público. Sigamos viendo en pantalla. Los estudiantes tampoco reciben cuadernos de ejercicios. Ese libro de matemáticas que ustedes vieron ahí, señores, ni siquiera tiene ejemplos para hacer los ejercicios. Y encima de eso, no hay un cuaderno de ejercicios. Entonces, ¿dónde los niños van a hacer todo el trabajo? En el cuaderno. Y entonces, ¿cómo se va a hacer la expansión? Otra cosa, ¿y por qué en el sector privado los niños sí tienen cuadernos de ejercicios? ¿Y por qué en el sector privado los docentes sí tienen guías de maestros? Tampoco se proveen suficientes recursos didácticos a los maestros. Al maestro se le da el libro de texto del niño. Así es que queremos mejores docentes. Los docentes, señores, no tienen en las escuelas públicas suficiente tiempo lectivo ni para la creación de recursos, ni para la creación de guías, porque aquí las escuelas están sobrepobladas, porque acá por el mismo déficit de docente y por el desorden administrativo en el Ministerio de Educación, el desorden de gestión, los docentes no tienen espacio a veces ni para comer. Entonces, ¿por qué se niega el Estado Dominicano con tantos miles de millones de pesos que despilfarra en educación, en otras cosas que no son necesarias ni urgentes? ¿Por qué se niega a darle a los docentes guías del maestro,
cuadernos de ejercicio para ellos y para los estudiantes. Así no se mejora el aprendizaje de las matemáticas ni del lenguaje. Y lo que se tiene en las escuelas públicas es una visión de déficit, del menor costo posible, de gastar menos en los libros, que ha sido el criterio que ahora ha imperado, para gastarlo yo no sé dónde. Igualmente, como vemos en pantalla, yo quisiera reiterar una denuncia que hemos hecho. Nosotros, asimismo, con los libros de texto en el área de inglés, ya llevamos 2 meses denunciando ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y de Ética e Integridad Gubernamental que los libros de inglés que el ministro quiere entregar a las escuelas públicas han sido enviados para impresión al PNUD de manera ilegal. Ya hemos enviado 2 comunicaciones como manda la ley denunciando esto. Y a pesar de que, como ustedes ven en pantalla, el director de Compras y Contrataciones Públicas, desde que era director de Participación Ciudadana hasta que ahora es director de Compras y Contrataciones, siempre ha dicho que las compras y contrataciones a través del PNUD son contrarias a la ley. Entonces yo me pregunto, ¿para qué están las leyes? ¿Para qué tenemos una dirección de compras y contrataciones si ellos saben que lo que está haciendo el ministerio es ilegal y simplemente dejan que lo haga? Continúan haciéndolo. Se hacen de la vista gorda. Ni siquiera tienen la decencia de responder a las denuncias. Simplemente ejercen silencio administrativo. Entonces, ¿cómo es que esperan que el resto del país respete las leyes si los ministros, como el ministro de Educación, continúan violando la ley, contratando al PNUD en lugar de hacer las compras directas desde el Ministerio de Educación, y la Dirección de Compras y Contrataciones no hace nada? Es que no tienen moral para exigirle a nadie en este país que cumpla las leyes. Y peor, en el ministerio que se supone que debe educar al pueblo. Y la educación es como la fe, que debe predicarse con el ejemplo, no con las palabras. A continuación, también quisiera hablarles sobre el nuevo gran escándalo del Ministerio de Educación. Señores, porque esto es crisis tras crisis, escándalo tras escándalo. Veamos en pantalla. Y me refiero al escándalo de las contrataciones de transporte escolar. Bueno, esto sí es algo serio. Recientemente hemos visto en pantalla, como podemos ver, el auge que ha adquirido el tema del transporte escolar. Sin embargo, si usted se fija en ese cuadro que está ahí, que es la página del Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación, que corresponde al área de transportación, usted se va a dar cuenta que en el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación solo se contempla 229 millones de pesos para gastos de transporte en este año. Fíjenlo ahí, donde está la flechita roja y está en amarillo, si alguien tiene alguna duda, lo que este año el ministerio programó y planificó fueron 229 millones de pesos. A pesar de esto, en los meses de junio y de julio, de la nada, el ministerio ha ordenado la adquisición de vehículos y de transporte para diferentes áreas como camionetas, jipetas, minibuses y camiones, además de la adquisición de autobuses escolares para ser utilizados en transporte de niños y niñas, y la adquisición inclusive de autobuses escolares eléctricos. Señores, estamos hablando de más de 1.420 vehículos. Y estamos hablando de solamente en los meses de junio y de julio, de más de 7,000 millones de pesos en la compra de autobuses. Y entonces, ¿cómo es que hay tanto afán en darle a los niños libros pobres, sin cuadernos de ejercicio, sin suficiente contenido, con un contenido cuestionable? Y de repente, aquí se está gastando 7,000 millones de pesos. Veámoslo en pantalla otra vez, por favor. Fíjense algo importante. Lo que el ministerio propuso en el mes de junio y de julio fue comprar 620 vehículos para transportación del mismo ministerio. Eso por un monto de 1.300 millones de pesos. Luego, en el mes de julio, de la nada,
propone comprar 500 autobuses de combustión por 2.700 millones de pesos. Y algo peor, autobuses escolares eléctricos, 300 autobuses por 3.276 millones de pesos. En un país donde ni siquiera hay electricidad bien, donde el tema de la electricidad en los autobuses es totalmente nuevo. Aquí no hay muchos talleres de reparación, no hay muchos centros de carga, es una tecnología nueva. ¿De dónde le ha salido al ministerio autorizar la compra de 300 nuevos autobuses para transporte escolar que sean eléctricos? Entonces, ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está la ley de presupuesto? Y yo pregunto, ¿y por qué miles de millones de pesos en comprar vehículos con escuelas que están todavía destartaladas, donde casi nunca tenemos internet en las aulas, donde faltan materiales de todo tipo, donde tenemos un desayuno escolar que da pena, una masita con un cuarto de leche descremada, donde los docentes ni siquiera tienen suficientes recursos didácticos, donde la infraestructura escolar en general es incómoda y sobrepoblada? ¿Y cómo es que aquí la prioridad tiene que ser comprar autobuses que ni siquiera está planificado? Y sigamos viendo en pantalla. A eso de junio y de julio, ahora en agosto se suma algo nuevo. De repente el ministerio propone y lanza un proceso de licitación para el alquiler de minibuses y autobuses para el transporte escolar. 2.481 millones de pesos en alquilar autobuses. Y algo peor, si usted ve aquí en el cuadro, 24 meses, o sea, si el año escolar es de 10 meses, ¿por qué el ministerio se propone alquilar autobuses? Si ya ellos tienen 2 procesos para comprarlos. Entonces, fíjense al lado ahora, lo peor, comprar esos autobuses sale mucho más barato que alquilarlos. Si el ministerio la compra de esos autobuses implica un ahorro de 473 millones de pesos en lugar de comprarlos. Pero ¿por qué hace esto el ministerio? De nuevo, porque tenemos una gestión del Ministerio de Educación improvisada, que no planifica las cosas, que no ejecuta lo que está planificado a tiempo. ¿Ustedes saben por qué el ministerio está alquilando autobuses? Bueno, porque el proceso de compra, que es, por cierto, irregular porque no está contemplado en el presupuesto ni en el POA, el proceso de compra de esos autobuses, los de combustión y eléctricos, se lanzó en el mes de junio y de julio. Llegó el año escolar, no les dio tiempo de comprarlos y encima de eso, como no les dio tiempo, ¿qué deciden? No, vamos a alquilarlos. Pero un momentico, ya usted tiene 2 procesos por 7.000 millones para comprar esos autobuses. ¿Cómo es que ahora los va a alquilar también por 2.400 millones? Y entonces por 24 meses, cuando usted tiene un proceso para comprarlos, que empezó hace 2 meses, ¿por qué alquilarlos por 24 meses? Y algo peor, esos autobuses, según la licitación, están siendo alquilados para su uso en San Cristóbal y Santo Domingo, 2 zonas urbanas. ¿Dónde está el estudio o la investigación que ha determinado que es urgente que en Santo Domingo y San Cristóbal los niños tengan 300 autobuses o la cantidad que ellos quieran estimar? No hay ningún estudio, no hay ninguna investigación. En las áreas urbanas usualmente los niños estudian en lugares cercanos a su hogar. Y peor, meterle 300 autobuses más a esta zona urbana en hora pico, porque los niños van a la escuela a primera hora de la mañana y salen a las 4 de la tarde, en una ciudad que ya está sobrecargada de vehículos, donde no se aguantan los tapones y el tranque del tránsito. O sea, aquí el presupuesto de educación no simplemente está de relajo, sino que está de regalo. Y tenemos una gestión del ministerio que simplemente improvisa y que se cree por encima de la ley. Miren por qué digo esto en pantalla. Con estas compras y contrataciones, el ministro Ángel Hernández incurre en una seria violación
al artículo 6, párrafo único, numeral 4, de la Ley 34006 de Compras y Contrataciones Públicas, el cual expresa que no serán considerados fundamentos válidos para alegar razones de urgencia la dilación en el accionar de los funcionarios, ni la primera declaratoria de desierto de un proceso de compra, y tampoco el no haber iniciado con antelación suficiente el proceso de compra y contratación. Si ustedes leen, que les exhorto a que descarguen el proceso de la página de compras y contrataciones, ¿cuál es la justificación que da el ministro Ángel Hernández para gastar 2.400 millones de pesos en alquiler de vehículos? La justificación es que la licitación para la compra de los primeros autobuses fue declarada desierta y que ya tienen una urgencia de iniciar el año escolar. Pero la ley prohíbe exactamente eso. Si usted no fue capaz de hacer la programación y la contratación a tiempo, usted no puede declararla como un proceso de excepción y manejarlo como una urgencia. También se escuda en un decreto del año escolar pasado para el transporte escolar. O sea, esta gente viola la ley de compras y contrataciones sin ningún tipo de recato. Ellos simplemente lo hacen y punto. Como que nosotros no vamos a leer, como que los ciudadanos no nos vamos a enterar de todas estas violaciones. A la vez, quiero que vean en pantalla algo muy importante, lo que quiero enfatizar. El Estado dominicano incurre en un sobrecosto de más de 2.400 millones de pesos, ya que el costo de alquiler de autobuses es en promedio 7.2 millones y el costo estimado de compra de esos autobuses es de 5.8 millones de pesos. O sea, se gasta más alquilándolo que comprándolo, encima de que se está violando la ley de compras y contrataciones. Así es que vamos a educar a este pueblo, violando las leyes, haciendo las cosas incorrectas y mintiéndole al país. Así no vamos a mejorar la educación. Insisto, la educación se predica con el ejemplo, no con las palabras ni con las promesas. Por último, en esta noche, quisiera hablarles de algo que para mí es una locura. De repente, la semana pasada, quiero que lo vean en pantalla, se lanza un decreto número 36523 con la aspiración, una vez más, de reformar y modernizar la educación dominicana. Y es esto lo que yo llamo la locura de iniciar una nueva reforma y un nuevo plan decenal de educación. Señores, a pesar de que este país ya tiene un pacto por la educación y de que tiene una estrategia nacional de desarrollo 2030, que ninguna están siendo cumplidas en educación, no han logrado cumplirlas. De la nada, de repente, aquí se aprueba un decreto para lanzar una supuesta reforma y modernización educativa. Y yo quisiera que analicemos este decreto porque está proponiendo en 3 meses presentar un nuevo plan decenal de educación. Pero aquí no acaban de aprobar una readecuación curricular. ¿Y cómo es que ahora también vamos a lanzar un nuevo plan decenal de educación y una nueva reforma educativa? De la nada, así. Y en 3 meses, dice este decreto. Veamos en pantalla. Vamos a estudiar paso a paso este decreto. Y en su artículo número 1, el decreto declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel preuniversitario. Pero, ¿cuál proceso? Por un lado. Y por otro lado, la educación siempre ha sido una alta prioridad nacional. El artículo 2 declara aquí lo que se llama objetivo de la reforma y modernización. Y dice que el proceso de reforma y modernización del sector educativo tiene el objeto de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas, así como la prestación eficiente del servicio educativo con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad en la República Dominicana. Y les voy a decir algo que decía un técnico amigo mío de hace muchos años, un técnico del Ministerio de Educación de Higüey. Suena bonito. Yo escucho esto y lo digo, mira, suena muy bonito. Pero ¿de dónde y cómo? Y sobre todo, ¿quién? Señores, no se logran reformas haciendo las cosas de la misma forma. No se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Todo lo que dice este decreto hace más de 12 años que ya fue declarado como prioridad y se propuso en este país. Vamos a seguir revisando por qué digo esto.
Yo digo que no se logran, veamos en pantalla, por favor. Yo digo que no se logran reformas haciendo las cosas de la misma forma, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana a 2030 hace rato que postuló la reconstrucción de una sociedad donde efectivamente existe igualdad de derechos y oportunidades. Y la educación de calidad para todos fue su primera prioridad. Igualmente, vean en pantalla, en 2014 nosotros finalmente logramos la aprobación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana. Y tal y como dice este decreto, se aspira a la modernización de la gestión del sistema educativo dominicano para elevar su eficacia, transparencia, rendición de cuentas. Y aquí se reafirma el proceso de consulta, discusión, concreción del pacto, el mismo bla, 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 bla. Entonces, señores, lo mismo que propone este nuevo decreto que ha salido de la nada, sin consultar a la clase docente, sin consultar a los diferentes sectores del país, es lo que tenemos 10 años aquí predicando y aspirando. Entonces, ¿cómo se lanza un decreto supuestamente de alta prioridad para algo que tenemos 10 años ya haciendo? Continuemos viendo en pantalla. El punto es que todo lo que propone este decreto 365-23 ya ha sido propuesto antes. Cuando usted busca el artículo 23 del Pacto para la Reforma Educativa, el Pacto Nacional por la Educación, en sus objetivos generales, objetivos específicos y líneas de acción, están precisamente todas las aspiraciones de este nuevo decreto 365-23. Desde la educación de calidad para todos, señores, hasta implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad. Ya todo esto fue propuesto antes. Entonces yo quisiera que analicemos en pantalla, uno por uno, los criterios y las propuestas que se esbozan en este. Aquí dice que se quiere fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad, la efectividad de las políticas públicas, la prestación eficiente del servicio educativo. Pero yo pregunto, ¿es posible fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad con un ministro de Educación que constantemente viola las leyes y se niega a rendir cuentas y viola hasta el derecho a la libre información pública? ¿Así es que se va a modernizar? ¿Es que usted tiene que tener por lo menos credibilidad para liderar esto? El problema de la efectividad de las políticas públicas de educación no está, señores, simplemente en su diseño, sino en que se garantice institucionalidad y credibilidad de quienes la proponen. Y eso se predica con el ejemplo, que es lo que no estamos viendo en este país. Continuemos viendo qué más propone este nuevo decreto para una reforma educativa, porque el punto es, en mi punto de vista, en mi opinión, como maestro y ciudadano, que antes de hablar de una nueva propuesta, los gremios de docentes y todo el pueblo dominicano debe exigir que se evidencien y acepten cuáles son los factores que han impedido el cumplimiento de las metas del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Porque lo primero que tenemos que entender, insisto, es que todo esto que dice ese decreto para una supuesta reforma y modernización educativa ya está en el Pacto Nacional para la Reforma de la Educación, el Pacto por la Educación. Entonces vamos a seguir gobierno tras gobierno, ministro tras ministro, proponiendo lo mismo, sin sentarnos a reflexionar qué es lo que impide que la educación dominicana se desarrolle. Y no solo eso, ¿quiénes son los que lo impiden? Porque aquí también hay acciones y sujetos. Es una locura embarcarse en un nuevo plan decenal sin que a este país se le presente cuáles son los cuellos de botella que impiden el desarrollo de una educación de calidad, sin tener ningún estudio, ninguna evidencia científica, ninguna investigación reciente que evidencie por qué no se desarrolla la educación. Vamos a empezar de nuevo a juntar a la misma gente para hacer lo mismo. Señores, es lo mismo que está pasando con la modificación de la ley de educación. Déjenme decirles que las mismas figuras que tienen 40 años, esa casta de supuestos intelectuales y eruditos de República Dominicana que trabajó en la Ley General de Educación 66-97, son los mismos sujetos que siguen ahora en la revisión de la ley, trabajándola. ¿Se logran resultados diferentes haciendo lo mismo? No.
Este país es controlado en educación por una casta de supuestos eruditos, intelectuales, organizaciones, que son las mismas que llevan 30 años haciendo lo mismo sin lograr resultados. Por eso yo creo que ahora, antes de que hablemos de un decreto para reformar y modernizar la educación, tenemos que identificar sinceramente qué es lo que impide que aquí la educación se desarrolle. Porque eso no es en papel que se logra. Y hay que identificar responsables. Continuemos viendo en pantalla. Señores, en este decreto lo está lleno de propuestas ambiguas, sin ninguna investigación educativa que las respalde. Este propone la actualización normativa del sector, incluyendo la revisión de las normativas vigentes, la formulación de un marco legal. Pero, señores, ¿actualizar cuáles normativas? Y pregunto, ¿se pueden actualizar y modernizar en 3 meses? Eso es imposible. Y otra cosa, si el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha demostrado ser el mejor ejemplo de la violación al derecho a la participación social, a la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿cómo es que él va ahora a liderar esa transformación educativa? Igualmente, esto propone revisión y actualización de las políticas educativas orientadas a la garantía del derecho a la educación y al sostenimiento del proceso de desarrollo nacional con equidad. Pero, ¿cuáles políticas educativas? Porque aquí tienen que primero, antes de proponer esto, tener por lo menos un foro de meses identificando con investigación científica cuáles son las políticas educativas que no garantizan el derecho a la educación y el sostenimiento del proceso de desarrollo nacional. Pero ni siquiera eso saben. O sea, están proponiendo cosas que ni siquiera se sustentan en una investigación. Y pregunto, ¿es que acaso la violación y el incumplimiento de las políticas educativas que ya tenemos ha sido un tema de actualización y de diseño? No, hombre, señores, por favor. Esto es mucha retórica sin ningún tipo de fundamento. También propone fortalecimiento del sistema de planificación, programación de las políticas y estrategias públicas. Pero yo pregunto, si la gestión del ministro Ángel Hernández ha demostrado ser incapaz hasta de ejecutar eficientemente el presupuesto planificado, ¿cómo es que esta misma gestión va supuestamente a liderar el fortalecimiento de la planificación y la eficiencia del Ministerio de Educación? Miren en pantalla, señores, ¿cómo podría una gestión ministerial tan ineficiente como la de Ángel Hernández liderar la reforma hacia la eficiencia, como propone ese decreto? El mismo Ministerio de Educación, al día de hoy, señores, solo ha podido ejecutar el 43% de su presupuesto y le quedan apenas 4 meses para terminar el año. Por eso es que están afanados en comprar vehículos por miles de millones de pesos, porque ni siquiera han podido ejecutar el presupuesto. Entonces se trazan metas con el 4% que no son ni siquiera capaces de cumplirlas. Institutos que dependen del mismo ministerio tampoco. Usted ve el INAFOCAM, que se supone que es el instituto para formar a los docentes, tanto que se quejan de los docentes. Le dan el dinero para capacitar y mejorar a los docentes y ni siquiera pueden ejecutar lo que planifican. Estamos hablando de que al día de hoy el INAFOCAM tiene menos del 40% de su ejecución presupuestaria lograda, faltando 4 meses. El INAIPI, 43% de ejecución. El INEFI, señores, 18%. Faltan 4 meses y el INEFI no ha ejecutado ni siquiera el 20% de su presupuesto. El ISFODOSO está en un 44% y solamente le queda un cuatrimestre de este año para ejecutar. Entonces, todo esto, lamentablemente, me queda muy poco tiempo. Es muy obvio que hay mucha improvisación aquí en educación. Y yo quiero que veamos esta reflexión en pantalla. Yo exhorto a las actuales autoridades del Ministerio de Educación en este momento a que reflexionen. A la Presidencia de la República también sobre este decreto. Porque las actuales autoridades del Ministerio de Educación no cuentan ni con la credibilidad, ni con la pericia, ni con las investigaciones educativas requeridas para liderar la reforma y modernización de la educación dominicana que propone el decreto 365-23. La mayor crisis que tienen las presentes autoridades del Ministerio de Educación es de credibilidad. Y los docentes debemos exigir que antes de iniciar cualquier transformación educativa, los actores que lideren tales transformaciones cuenten con la capacidad y con la credibilidad requerida.
No queremos más palos a ciegas con la educación dominicana. Esta es una responsabilidad de todos. Aquí no podemos seguir agudizando la crisis de la educación simplemente por autoridades que no tienen ni la competencia, ni el compromiso, ni la credibilidad por sus hechos para lograr esas transformaciones propuestas. E insisto, antes de embarcarnos en un nuevo plan decenal y en una supuesta transformación y modernización, aquí el Ministerio de Educación y todas las autoridades tienen que demostrar que tienen la capacidad para lograrla. Y no juntar a un grupo de especialistas, como ponen en este decreto, de nuevo, a contratar especialistas internacionales, locales, señores, para poner cosas en papel y luego no cumplirlas. Yo creo que es un momento de pensamiento crítico y de activismo social. El pueblo dominicano no puede continuar a la deriva en la educación pública. Por eso les exhorto a todos a que nos unamos y formemos un frente por la defensa de la educación pública en nuestro país. Porque necesitamos mentes y ciudadanos también más activos y críticos. No se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme una vez más en este su espacio, el Observatorio Educativo. Les espero cada viernes acá por Carivisión, Canal 26, para que reflexionemos y todos juntos ayudemos a mejorar nuestra educación y nuestro país. Que descansen.